Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos nuestra charla sobre, que no salto, lectura del Nuevo Testamento. Las cartas a los Efesios y a los Colosenses. Es el tema 21. Comenzamos ya con las últimas cartas de San Pablo. Todavía nos queda algo más. Pero hoy vamos a ver lo que ya se llaman cartas deuteropaulinas. Empezamos con ellas. Por cartas deuteropaulinas, o quizá mejor, cartas de la tradición paulina, pues entendemos cartas de discípulos de Pablo que utilizan el nombre de su maestro para dar autoridad a su escrito, como se hacía normalmente en la antigüedad. En la antigüedad era frecuente esta práctica, que se conoce también como pseudonimia. En la Biblia, el nombre de un autor se asocia a un género literario. Así, por ejemplo, tenemos que Moisés se va unido al género literario ley. ¿Eh? Cualquier ley que salga, habrá que decir que es ley de Moisés. Salomón se identifica con la sabiduría. Los libros de sabiduría, aunque se hayan escrito en torno a la época de Cristo, se le atribuyen a Salomón. Y los libros de David, a David, pues los salmos, las oraciones, las poesías, y a Pablo, pues con las cartas. Y se le asocia con las cartas precisamente de una determinada tradición. Como Juan se le asocia también a las cartas de otra tradición distinta. Se suelen incluir como cartas de la tradición paulina por los autores actuales Colosenses, Efesios, las dos cartas a los Timoteos, a Timoteo, no hay nada más que uno, las dos cartas a Timoteo, la carta a Tito y la segunda Tesalonicenses. Ya no se suele hablar de tradición paulina refiriéndose a la carta a los hebreos, que tiene características muy singulares, aunque haya sido incluida en el Corpus Paulinum en alguna época. De todas maneras, estas cartas, y sobre todo las dos que hoy vamos a tratar, pues aunque se suelen llamar cartas de la tradición paulina, hay todavía, sobre todo en los colosenses, bueno, en las dos, hay algunos que siguen defendiendo seriamente que pertenecen directamente a Pablo. Nosotros las tratamos, las cartas a los Efesios y a los Colosenses, como cartas de la tradición paulina. Éfeso y Colosas. Éfeso era una ciudad importante. A ver si enfoco bien. Ahora está bien enfocada. Éfeso, podemos situarla. Ahí, ¿verdad? Mientras que Colosas está más al interior. Éfeso, casi en la costa, Colosas un poco más en el interior. Creo que las veis, ¿no? Este mapa está tomado del Oxford Atlas. Es un mapa bueno y un atlas estupendo. Creo que es importante localizar los lugares.
Éfeso era una ciudad importante. Era la capital de la provincia de Asia, que era una porción pequeña de la actual Turquía. En ella había un gran teatro y sobre todo había un famoso y venerado templo dedicado a la diosa Artemisa. En ella, en Éfeso, hubo una comunidad cristiana de origen joánico, es decir, que dependía de San Juan o de lo que se llamaba la tradición de Juan o del discípulo amado. Y aún hoy día allí en Éfeso se venera la casa y el sepulcro de la Virgen María que habría vivido allí con San Juan. Advierto que está en oposición eso a la tradición que sitúa el sepulcro de la Virgen María en Jerusalén, a la cabecera del torrente Cedrón. A mí me parece más probable el segundo, el lugar del torrente Cedrón. Pero bueno, hay una tradición que situaba la muerte y asunción de la Virgen María en Éfeso y que allí habría estado su sepulcro provisional y que había vivido allí con Juan. Pero junto a esta tradición paulina de la ciudad de Éfeso, joánica de la ciudad de Éfeso, hay una tradición mucho más sólida y mucho más desarrollada sobre la presencia de Pablo en la ciudad. Y además no de cualquier manera, sino de Pablo preso. Allí en Éfeso, Pablo habría residido más de 2 años durante su tercer viaje y allí habría estado prisionero. Por su parte, Colosas, que estaba 200 kilómetros de Éfeso al interior, era una pequeña ciudad de Frigia, otra región de Anatolia, de la actual Turquía, situada en el valle del río Lico. Su importancia, Licos significa lobo, su importancia radicaba en su mercado. No había sido evangelizada directamente por Pablo, sino por su discípulo Epafras, que aparece como informador de Pablo. La pregunta que nos surge para empezar es si la carta a los Efesios es realmente una carta a Éfeso. Una vieja anécdota del Pontificio Instituto Bíblico cuenta que un profesor de los que habían sido, no sé cómo decir, represaliados, pero es que no es exactamente eso, que habían sido alejados de la docencia en un momento muy difícil, pues cuando volvió lo llamaron de nuevo a dar clase al Pontificio Instituto Bíblico. Dicen que quiso empezar su charla, su primera clase, delante de muchos amigos, profesores que habían asistido para escucharlo y para hacerle un pequeño homenaje con motivo de su vuelta. Pues dicen que empezó: hoy voy a hablar de la epístola de San Pablo a los Efesios, que como todos sabéis no es ni epístola, ni es de San Pablo, ni es a los Efesios. Todos soltaron la carcajada y él ya explicó lo que quería decir. A propósito de esto, esta anécdota se le atribuye también a la carta a los hebreos, pero la noticia firme que tengo es la de Efesios. Algunos manuscritos muy antiguos en la cabecera no tienen la palabra Éfeso. No tienen el saludo la palabra Éfeso.
Y algunos antiguos también dicen que esta carta está escrita a los cristianos de Laodicea, otra ciudad cercana de esta misma región. Eh, Además, no hay ninguna referencia personal a las personas que vivían en Éfeso, ni al ambiente de la ciudad. Pablo, que dice que está en la cárcel, no muestra conocer a los destinatarios de la carta directamente. Además, no manda saludos a nadie. Esto es imposible si Pablo es el autor de la carta. Y muy extraño si el autor que se identifica con Pablo conocía las relaciones de este con la capital de Asia. En 2 Timoteo 4:12 se dice que Pablo dice: he enviado a Tíquico a Éfeso. Y en Efesios 6, 21, 22 se dice que Tíquico informará a los destinatarios de la carta acerca de Pablo. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. O bien el autor de 2 Timoteo conocía esta carta de los Efesios como enviada a Éfeso, o al revés, por esta noticia de 2 Timoteo se pensó que la carta a los Efesios iba dirigida realmente a Éfeso y se le dio este título. Cabe también la posibilidad, y a ella me apunto, de que ambas citas no tengan ninguna relación entre sí de antemano, ¿no? Sino que luego han sido puestas en relación. Muchos opinan que la carta en realidad, esta que estamos tratando, la carta a los Efesios, era una carta circular de las comunidades paulinas que se envió a diversos lugares y que la copia que se conservó en Éfeso, recibió en el título este nombre de Éfeso. Y luego, pues esa copia fue la que se archivó y se puso en la colección de cartas de Pablo, y por eso esa carta lleva el título de Carta a los Efesios. Resumiendo, da la impresión de que la carta no se escribió a Éfeso por 3 razones fundamentales. Porque Pablo hubiera mandado saludos a los de Éfeso, porque Pablo tiene un estilo un poco distinto en general, y porque la carta no es ni pizca de claro que estuviera dirigida solo a los de Éfeso, sino que quizá, como digo, era una carta circular dirigida a más iglesias. Ahora bien, pasa otra cosa, y es que la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses se parecen muchísimo. Y entonces la pregunta es: ¿escribió Pablo las 2 cartas? Tanto la carta a los Efesios como la carta a los Colosenses. Durante mucho tiempo se pensó que Pablo habría escrito estas cartas junto con la de Filipenses y la carta de Filemón desde Roma, cuando estaba allí preso. Por lo que a estas 4 cartas se las llama carta de la cautividad. Fijaros, no me he equivocado en el sitio. Se solía decir que las 4 cartas, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, habían sido escritas desde la prisión en Roma por Pablo. Pero un análisis más cuidadoso del estilo y del contenido muestra que tanto la carta a los Efesios como la carta a los Colosenses fueron escritas
más probablemente por discípulos de Pablo. Estos eran conscientes de que reflejaban la auténtica doctrina de su maestro y por eso utilizan el recurso literario común en la antigüedad de presentarse como si fuera Pablo mismo el que escribe. Es decir, ellos están convencidos de que tienen la verdadera doctrina de Pablo y por eso no tienen empacho en firmar sus cartas como cartas de Pablo. El ambiente, sin embargo, en el que estas cartas se escriben, se nota enseguida que no era ya el ambiente de la época de San Pablo, sino que es un ambiente más tardío, más desarrollado. Las cosas habían cambiado mucho en el mundo y en la iglesia desde la muerte del apóstol hasta que se escribieron estas cartas. Pero los discípulos tenían bien asimilada la doctrina del maestro y transmitieron su enseñanza aplicándola a las nuevas circunstancias. Nos dejaron así un modelo de lo que nosotros tenemos que hacer en el tiempo actual, asimilar bien la palabra de Dios para vivirla en las nuevas circunstancias, en las nuevas situaciones que la vida va presentando. Por consiguiente, no se trata ya de repetir lo dicho, sino de enfrentarse con los problemas y abrirse a las nuevas situaciones con el Espíritu del Señor, con el Espíritu que habla en la palabra de Dios que leemos en la Sagrada Escritura. ¿Qué podemos decir de la doctrina de estas dos cartas? Pues mirad, podemos decir dos cosas distintas. Primero un enfoque y después otro. Hace tiempo escribí un pequeño articulillo para una revista, era un articulillo, no llegaba a más, en el que decía, de pronto se llenó el aire y el mundo de ángeles y de demonios. La gente de los primeros siglos del cristianismo tenía una conciencia muy viva de la existencia de potestades, dominaciones y tronos. Es decir, de fuerzas favorables y también de fuerzas negativas que no podemos controlar. Y la gente se sentía obligada a tener contenta a esas fuerzas o alejada, en el caso de los demonios, mediante determinada práctica piadosa. Fijaros los nombres que se les dan, son todos traducibles por poder. Se les llama potestades, dominaciones, tronos, virtudes. Todas esas palabras indican poder. Así es que los famosos 9 coros de los ángeles, podríamos decir que se reducirían, llamándolos en general a todos los poderes del cielo. Pero bueno, la tradición es la tradición y sus desarrollos pues son los que ha tenido y ahora no nos podemos meter en ellos. Lo que sí quiero insistir es que en el momento en que se escriben estas cartas, la gente habla mucho de los poderes que no se pueden controlar. Y a los que se les llama, con esas palabras que recoge San Pablo, o quien sea, en la carta a los colosenses. Potestades, dominaciones, tronos, virtudes. La palabra virtud en latín significa poder. Por eso se traduce mal cuando virtud se traduce por virtud, que en castellano significa otra cosa. Y por eso los prefacios que rezamos ahora
y que han metido a las virtudes con mucha frecuencia, pues sencillamente están mal traducidos. Porque la palabra virtud en latín no significa virtud en castellano, sino que significa poder en castellano. Bueno, los cristianos, como los judíos y como muchos paganos, no sabían bien a qué atenerse. Pasan tantas cosas que parecen imposibles. Pensemos en nuestro mundo. Caen imperios, naciones muy fuertes, caen ideologías, surgen nuevas ideologías de la noche a la mañana, renacen mentalidades que parecían condenadas al fracaso para siempre, aparecen nuevas doctrinas que pretenden ser la verdad, se nos cuenta el pasado de forma nueva. Pues, todas estas cosas, ¿verdad? Parecen escaparse al control de las personas concretas e individuales. ¿Quién dirige todo eso? ¿Qué fuerzas controlan el mundo? Esta pregunta, fijaros que en el mundo actual lleva constantemente a lo que se ha dado en llamar las teorías de la conspiración, ¿eh? Hablando de que hay poderes que continúan con el poder en la oscuridad, que si el grupo Bilderberg, que si los bancos, que si eh, poderes políticos oscuros, que si pensamos siempre, ¿quién está detrás de todo eso? ¿No? Siempre estamos con las teorías de la conspiración. Los antiguos lo tenían claro, lo solucionaban rápido. Pues ¿quién va a ser? Pues los poderes celestiales, los poderes ocultos de la existencia, ¿no? Los ángeles, diríamos nosotros, con las palabras de ellos, ¿no? Los ángeles. A propósito, la palabra ángel ha tenido una evolución tremenda, ¿no? Y de significar sencillamente esos poderes celestiales, ha pasado a significar un personaje guapito con alas, y, y ya está, ¿no? Con alitas. No, no. Los ángeles eran concebidos como fuerzas, como poderes, y por eso como servidores de Dios, porque Dios utiliza todo, y todo depende de Él. Bueno, en aquel ambiente, como en el nuestro, hacía falta dejar claro lo importante. ¿Y qué es lo importante? Que Dios ha salvado a la humanidad mediante Jesucristo. Las cartas a los colosenses y a los efesios quieren mostrar a Cristo como única fuerza verdaderamente importante. Y quieren dejar claro que todo está sometido bajo sus pies. Dios ha puesto a Cristo como único Salvador de toda la humanidad, de todo el universo. Someterse a Cristo es lo único importante. Todas las demás devociones y espiritualidades, la ascesis, las técnicas de control personal, las ciencias más o menos esotéricas, los grupos de iniciados en la verdadera ciencia o gnosis, las asociaciones, grupos o sectas compuestas por los más perfectos, todo eso ni vale ni salva. Me llama la atención mucho ahora todavía, o ahora está muy de moda, el decir de vez en cuando, esta es una oración muy poderosa. Fijaros, son técnicas para dominar lo divino, técnicas para dominar los poderes que no podemos controlar fácilmente. No olvidemos, por tanto, lo que dice la carta, ¿verdad? El único que salva es Cristo, cabeza de la Iglesia. Porque Cristo se continúa en su comunidad. Cristo se continúa en la Iglesia, que no es una secta. Por mucho que algunos quieran empeñarse en constituir a la Iglesia en secta, la Iglesia no es una secta.
ni es un grupo cerrado e incomunicado, sino la reunión de los que están abiertos a Cristo y comparten la vida de Cristo. Y resulta que esa formación de la Iglesia a base de los que creen en Cristo y siguen a Cristo, pero no forman eso, un grupo cerrado. Eso es mucho más poderoso, es mucho más fuerte. Por eso incluso los enemigos, los que se sienten atacados por esta nueva forma de ver la vida, se empeñan en reducir a la Iglesia a una secta. Y muchas veces, sin darse cuenta, o por parte de nosotros, caemos, sin darnos cuenta, caemos en esa tentación de creer que vamos a ser tanto más eficaces cuanto más cerrados estemos, cuanto más guetos seamos, cuanto más comunidad oscura y poco transparente seamos, cuanto más ejército mundano seamos. No, no. Cristo se continúa en su comunidad, en la Iglesia, que no es ni una secta, ni un grupo cerrado e incomunicado, sino la reunión de los que están abiertos a Cristo y comparten la vida de Cristo. Bueno, el artículo lo he ampliado, pero acabemos por donde habíamos empezado. El cielo se llenó de ángeles, pero los cristianos siempre hemos sabido que Cristo está por encima de los ángeles, y ni qué decir tiene, por encima de los demonios, por encima de espíritus buenos y malos, por encima de todos los poderes naturales o sobrenaturales, por temibles que puedan ser. Y eso nos llena de consuelo y de paz. Y ese consuelo y esa paz son los que pretenden transmitirnos las dos epístolas que queremos comentar. Ahora nos toca leerla y asimilarla. Por tanto, ese es un enfoque importante a tener en cuenta cuando leemos la carta a los Efesios y la carta a los Tesalonicenses. Otro aspecto también, y ya lo desarrollo más, aunque lo había empezado hace un momento, es la doctrina sobre Cristo y la Iglesia. En la carta a los de Colosas se habla más de Cristo y en la carta a los Efesios se habla más de la Iglesia. O bueno, si queréis, más que hablar más, el enfoque en la Colosenses es más cristológico y en Colosenses y en Efesios es más eclesiológico. Es decir, en Colosenses se mira más directamente a Cristo como clave para toda la carta, y en Efesios se mira más a la Iglesia como clave para insertar todo el contenido de la carta. Bueno, de Cristo se nos dice que es el Señor del universo. La visión de Colosenses con respecto a Cristo es grandiosa. Cristo creador. Cristo por encima de todo lo que existe, que hace la paz entre Dios y la creación mediante su sangre, que es la cabeza de la Iglesia, que está sentado a la derecha de Dios, que aparecerá glorioso cuando llegue el momento. A Él se tiene que ajustar nuestra vida y nuestra forma de ser. Fijaros que también el prólogo del Evangelio de San Juan pues participa de esa mirada, ¿no? Que he dicho de la Iglesia, el prólogo del Evangelio de San Juan. De la Iglesia se nos dice que es el cuerpo de Cristo. De eso ya nos hablaba 1 Corintios 12. Y como cuerpo de Cristo tiene como misión realizar
la unidad del género humano. Por eso el Concilio Vaticano II dice: la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La Iglesia es un sacramento, signo y instrumento. En la Iglesia se significa y se manifiesta que el género humano entero forma una unidad en Cristo. Y la Iglesia, con su esfuerzo, tiene que luchar y trabajar por crear esa unidad en la práctica, en la realidad constante de cada día. En la Iglesia se refleja y se despliega el plan salvador de Dios, que derriba todos los muros entre los hombres. Y así la Iglesia resulta ser la nueva creación, que supera todas las divisiones del mundo viejo. Lo he dicho antes y vuelvo a insistir: la Iglesia es una unidad, es un conjunto, es un cuerpo, pero no es una secta cerrada. En la Iglesia cabe toda la humanidad. No se puede excluir de antemano a nadie. La Iglesia está llamada a manifestar la unidad del género humano. Hay que superar las divisiones del mundo viejo. Todo esto es verdad en Cristo, pero es también tarea. O sea, realidad y tarea. La Iglesia es signo y la Iglesia es instrumento. Realidad y tarea. Los cristianos tenemos que vivir revistiéndonos de la nueva humanidad creada a imagen de Dios, con justicia y santidad verdadera en Cristo. No es poco lo que estamos diciendo. Por tanto, 3 enfoques distintos que ya llevamos visto en la ideología o en la doctrina de la carta. Hemos hablado de que Cristo está por encima de los poderes de este mundo y hemos hablado también de que Cristo es un cuerpo que incorpora a todos los que creen en Él y que todos los que creemos en Cristo manifestamos la unidad del universo, estando unidos en la Iglesia, y manifestamos y somos también instrumentos para crear esa unidad del género humano. Por tanto, cuando no se está trabajando por esa unidad, cuando se está rompiendo esa unidad, incluso de las peores formas, no estamos siendo Iglesia, estamos trabajando en contra de la Iglesia, en contra de lo que Cristo quiere. Una pregunta grande, importante, que ya la hemos respondido, pero que la planteamos ahora claramente. ¿Escribió Pablo estas 2 cartas? Ya digo que hemos respondido prácticamente a esta pregunta, pero la vamos a reflexionar más. Se pensó mucho tiempo que Pablo había escrito estas cartas junto con la de Filipenses y Filemón desde Roma cuando estaba allí preso. Por lo que a las 4 cartas se las llama cartas de la cautividad. Recordar estas cositas es muy importante. Cuando te digan Pablo en las cartas de la cautividad, ¿cuáles son las cartas de la cautividad? Pues son Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Un análisis más cuidadoso del estilo y del contenido muestra que tanto Efesios
como Colosenses fueron escritas probablemente por discípulos de Pablo. Me falta aquí el por. Estos eran conscientes de que reflejaban la auténtica doctrina de su maestro y por eso utilizan el recurso literario de presentarse como si fuera Pablo mismo el que escribe. Pero el ambiente en el que se escriben estas cartas, se nota por lo que dice, el ambiente ya no era el ambiente en el que había vivido San Pablo. Las cosas habían cambiado mucho en el mundo y en la iglesia desde la muerte del apóstol. Pero estos discípulos tenían bien asimilada la doctrina del maestro y la transmitieron aplicándola a las nuevas circunstancias. Nos dejaron así un modelo de lo que nosotros tenemos que hacer en el tiempo actual. Asimilar bien la palabra de Dios para vivirla en las nuevas situaciones de la vida. No se trata de repetir, sino de enfrentarse con los problemas y abrirse a las nuevas situaciones con el Espíritu de Cristo. Parece que he repetido esta parte, pero aunque la haya repetido no me importa porque creo que es muy importante. Fijaros que quiero insistir también en una cosa. Mientras que Filipenses y Filemón son reconocidas por todos como cartas directamente paulinas, Efesios y Colosenses son todavía, incluso ahora, son todavía consideradas por muchos como de mano de Pablo, y por muchos más como cartas de la tradición paulina. Hay mucha disputa, incluso personas tan importantes como el cardenal Martini, de gran altura, todavía estaba en la idea de que por lo menos Colosenses le parecía que era paulina directamente. Es difícil, por tanto, como veis, tomar una decisión clara. Por lo que he leído por otros y por lo que a mí me parece a primera vista, o bueno, estudiándola un poquillo, me da la impresión de que ciertamente es mejor decir que son de la tradición paulina, porque se entiende mejor muchas cosas. ¿Qué relación hay entre las dos cartas? Cualquier lector se da cuenta de que estas dos cartas tienen muchos puntos de coincidencia. Hay abundantes coincidencias de temas, de vocabulario, de estilo. La dirección, los iniciales, la conclusión son muy parecidos. Ambas tratan de modo semejante los temas de la resurrección de Cristo y sobre todo de la resurrección del cristiano con Cristo, del culto espiritual. Ambas tienen una especie de códigos legales para las familias, códigos familiares, lo que en algunos sitios dicen una tabla familiar, sería una tabla de mandamientos familiares. No sé, hay que explicarlo un poquillo, es que aparecen por si leéis algún comentario. Y a veces, cuando lo leí al principio, aquí hay una tabla familiar, ¿qué será eso? Pues una tabla familiar no es otra cosa sino una tabla de leyes destinadas a la familia. La expresión viene de que Moisés recibió la ley en dos tablas. Una primera parte sería una parte referida a Dios y otra segunda parte o tabla sería la referida a las relaciones con el prójimo. Pues bien, siguiendo el ejemplo, pues, o la idea, pues se habla a veces de que hay una tabla familiar, es decir, una tabla de leyes familiares en las cartas a los Efesios y a los Colosenses.
También hay exhortaciones a la oración muy semejantes. Por tanto, vocabulario, contenido, estilo, partes que se corresponden muy exactamente. Pero también las diferencias son notables. Algunos de los conceptos que aparecen en ambas cartas son diferentes. Por ejemplo, misterio, la palabra misterio en Colosenses designa el acto salvador de Dios por medio de Cristo. En vez de decir, Dios ha salvado mediante Cristo, dice, este misterio, el misterio se refiere al acto salvador de Dios por medio de Cristo. Pero en Efesios, el misterio es la unidad del universo en Cristo. Y en 5.22 indica el símbolo que hace descubrir la relación entre Cristo y la Iglesia. Es este un misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia, dice hablando del matrimonio. También en la exposición de los deberes familiares, la carta a los Efesios hace un desarrollo distinto, más específicamente cristiano, que la carta a los Colosenses. También el tema que desarrollan y el tono de la exposición son claramente distintos. El tema de Colosenses es Cristo, el tema de Efesios es la Iglesia. Además, en Colosenses encontramos una fuerte polémica contra la valoración desmesurada de las potencias sobrenaturales que controlan el mundo, de los ángeles que hemos dicho antes. En Efesios, sin embargo, el tono es positivo, no hay polémica, y se centra en la exhortación a buscar la auténtica perfección en Cristo. Las coincidencias y las diferencias simultáneas llevan a pensar que una carta depende de la otra. Pero aquí está la pregunta del millón. ¿Qué carta depende de la otra? ¿Depende Efesios de Colosenses o depende Colosenses de Efesios? ¿Cuál de las dos fue primero y cuál fue desarrollo y corrección de la anterior? O enfoque teniendo en cuenta la anterior. Bueno, pues es muy difícil establecer las relaciones que hay entre ambas cartas, pero como la carta a los Colosenses habla de una carta a los de la Odisea que nos es desconocida, muchos de la antigüedad han pretendido que esa carta que nosotros conocemos, que esa carta a los de la Odisea sería la carta que nosotros conocemos como carta a los Efesios. Por consiguiente, Efesios sería antes que Colosenses. Y eso fue nada menos que Marción, aquel hereje de los primeros siglos, el que identificó la carta a los Efesios con la carta a los de la Odisea. Pero la Iglesia Universal no lo siguió. No siguió la idea de Marción. Y parece que como reacción contra Marción se reafirmó que la carta se habría escrito a Éfeso, que era una gran comunidad que extrañamente no había recibido ninguna carta de Pablo, cuando resulta que Pablo había vivido allí y se había llevado también con aquella gente. Por tanto, hay indicios de que Colosenses se escribió antes que Efesios. Da la impresión de que el autor a la carta a los Efesios conoce la carta a los Colosenses y la utiliza. Pero al no dirigirse a una comunidad concreta, es mucho más amplia en su
planteamiento. Como se seguía sin saber cuál era la carta a la Odisea, pues hubo algún valiente por ahí que compuso una carta a los de la Odisea a base de trozos de las otras cartas. Y esa carta a los de la Odisea, que la Iglesia no la consideró canónica porque ni falta que hacía, porque la carta lo único que hace es juntar unos cuantos trozos sueltos de otras cartas de Pablo, pues esa carta a los de la Odisea no se la incluyó en el canon. Sin embargo, algunos, por cierto miedo a que se pierda algo importante, la colocaron como apéndice en la Biblia. Y así, en la Biblia Vulgata latina, pues los códices de la Biblia Vulgata, la Vulgata es la traducción de la Biblia al latín por San Jerónimo. Pues en algunos códices, como apéndice, se añade esta carta a los de la Odisea, que como digo, es un centón, es una colección de dichos de Pablo sacados de las otras cartas. Como tengo un poquillo de tiempo, os la leo. Dice así, esa carta que no está en la Biblia ni falta que hace, porque todo lo que dice está ya por otro lado. Pero además, literalmente, el autor quiso que hubiera una carta de los de la Odisea y la compuso. Pablo, apóstol no de hombres ni por los hombres, sino por medio de Jesucristo, a los hermanos que están en la Odisea. Gracia y paz para vosotros de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios en todas mis oraciones, porque permanecéis en Él y perseveráis en su obra, aguardando la promesa en el día del juicio. Que las palabras sin sentido de algunos embusteros no os saquen ni os hagan apartaros de la verdad del Evangelio predicado por mí. Haga Dios ahora que los que provienen de mí lleguen a la verdad del Evangelio, sirviendo y haciendo las obras buenas que llevan a la salvación de la vida eterna. Ahora se ponen de manifiesto mis cadenas que sufro por Cristo y de las que me regocijo y alegro. Esta es para mí salvación eterna, que llegará por vuestras oraciones y por la ayuda del Espíritu Santo, ya sea con vosotros su misericordia, para que tengáis un mismo sentir afectuoso y un mismo pensar. Por tanto, amados, tal como oísteis estando yo presente, así mantener el temor de Dios y actuar por Él, y tendréis para siempre, porque es Dios quien, y tendréis vida para siempre, porque es Dios quien actúa en vosotros, y haced lo que hagáis sin echarse atrás, y a lo que hay queridísimo, regocijaros por Cristo, y tened cuidado con aquellos que buscan sórdidas ganancias. Presentad abiertamente vuestras peticiones a Dios y sed firmes en el sentir como Cristo, y haced lo que es íntegro, verdadero, casto, justo y amable. Guardad en vuestro corazón lo que oísteis y recibisteis, y tendréis paz. Saludad a los hermanos con un beso santo. Os saludan los santos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Haced que os sea leída la carta de los Colosenses. Si tenéis un poquitillo de familiaridad con la carta de San Pablo, diréis, pues si esto lo he leído yo, si has leído cada frase en un sitio distinto. Porque en realidad, como os digo, esta pretendida carta a los de la Odisea es solo una colección de dichos de Pablo. Bueno, en los apuntes, estos que os pongo aquí, añado también el plan de ambas cartas. El plan de la carta a los Colosenses y el plan de la carta a los Efesios. Los que tenéis los apuntes, los podéis ver. Aquí, ¿no? Si no tenéis los apuntes, siempre podéis parar el vídeo y tomar nota de lo que os interese. Tenéis el plan de la carta a los Efesios y el plan de la carta
a los colosenses. Quiero, más que leeros el plan, es muy aburrido, hacer dos preguntas. La primera, ¿qué hay en la carta a los tesalonicenses? No, a los colosenses, perdón. La carta a los colosenses está compuesta con cuidado y tiene la estructura de las cartas paulinas auténticas. Saludo, acción de gracias, exposición, exhortación, noticia y despedida. También incorpora, como estas, materiales tradicionales, un himno, una catequesis bautismal, listas de pecados y virtudes, un código familiar. Sorprende en esta carta la larga lista de saludos. Se nombra a Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Lucas, Epafras, los hermanos de la Odisea y de la comunidad de Colosas. No sabemos por qué se habla en ella de una carta enviada a la Odisea que han de leer también los de Colosas, a la par que envían la suya a la Odisea. Por estas cositas que he dicho, es por lo que algunos insisten en que la carta no hay por qué rechazarla como auténtica de Pablo. Bien. En cambio, con respecto a Efesios, la pregunta es otra. ¿Es Efesios una carta o un tratado? ¿Es un artículo o es una carta? Efesios tiene los elementos estructurales de una carta, pero faltan las alusiones a situaciones concretas y a personas de la comunidad. No hay calor personal entre el autor y los lectores. Por eso muchos autores dicen que estamos ante un discurso, ante un tratado revestido de forma epistolar, a un artículo podríamos decir hoy día. La primera parte está estructurada como una oración que tiene como modelo otras oraciones del ambiente judío y de las primeras comunidades cristianas. Tiene una bendición, tiene acción de gracias, tiene intercesión, tiene alabanza. Y la segunda mitad es una exhortación a un comportamiento coherente con su condición de miembros de la Iglesia, familia de Dios y esposa de Cristo. Y es, por tanto, una parte que podríamos llamar, con otra palabra que podéis ir aprendiendo, una parte parenética, exhortativa, de consejo, una parte que anima a actuar. Parénesis significa exhortación. Claro, con esa palabra que aparece por otros lugares. Y ya está, eso es lo que podemos decir de estas dos cartas tan importantes. La carta a la Odisea, mejor, si me he metido a la Odisea porque he leído la carta. La carta a los colosenses y la carta a los efesios. Bien, los apuntes, como habéis visto, pues tenéis materiales. Estos apuntes no son así ordenados o así, una cosa detrás de otra. Son pequeños articulitos juntos que hablan de las dos cartas. Los podéis leer así. Y os invito a que para terminar, pues cada uno por su cuenta rece el cántico que viene en la carta a los Efesios. Y nada,